Bienvenidos chicos al canal del tercer piso. Yo soy Chucky, en el segmento Una cruceta y los 6 botones. Y hoy vamos a hablar sobre un juego que salió para el GameCube en 2002, llamado Resident Evil, que es una reimaginación del título de 1996. Un juego que estaba en otra liga en términos gráficos, aunque los jugadores no se darían cuenta de que era mucho más que eso hasta que lo probaran. Durante esa época fue uno de los juegos más terroríficos, principalmente por preservar muchos de los elementos del original, que nos llevaba a las siguientes preguntas. ¿A qué me enfrentaré más adelante después de pasar esta puerta? ¿Tendré los objetos necesarios en mi inventario? Tantas incógnitas generadas en el juego crean una tensión única y logran su objetivo de mantener el concepto de un verdadero survival horror. Tuve la oportunidad de jugarlo en mi infancia gracias a un amigo que le tenía miedo al título. Yo era el mayor del grupo, pero el más miedoso de todos. Aunque me encantaba cómo se veía el título, mi primer juego fue Resident Evil 3, Nemesis en PlayStation. Así que esta era mi oportunidad de ponerme a prueba nuevamente. Este juego me generaba un terror único, especialmente al introducirte en la mansión y al revisar el portón que requería dos figuras específicas, mientras se escuchaba un ruido indescriptible. Ese sonido creaba angustia y, a la vez, transmitía dolor. Estaba en nuestras manos avanzar en ese lugar tan metódico y aterrador, lleno de sorpresas, sobre todo para quienes jugaron el juego original, que desde el inicio pudieron notar ciertas diferencias. Pero, ¿de qué trata este título? Todo comienza con un proceso de investigación en un lugar remoto de Raccoon City, conocido como las Montañas Arclight, donde formamos parte de los Stars, un grupo de soldados seleccionados por sus habilidades excepcionales. En la historia hay dos equipos y el departamento de policía había informado que el equipo Bravo, el primero asignado a investigar unos casos de canibalismo, habían perdido contactos con ellos. Estamos en el 24 de julio de 1998 y somos parte del equipo Alpha, encargados de investigar qué ha sucedido con el otro equipo. Los Stars fueron una subdivisión del departamento de policía destinada a investigar situaciones difíciles que requerían más que un equipo con entrenamiento básico, lo que significa que poseemos habilidades por encima del promedio. Al llegar a las montañas Arclight, el equipo Alpha no sabía que esto sería la peor de sus misiones. Se encontraron con unos perros de aspecto inusual que eliminaron fácilmente a uno de ellos, por lo que el resto del equipo tuvo que escapar. Avistaron una mansión a lo lejos pensando que sería su salvación, pero lo que no sabían es que esto era solo el inicio de algo que les marcaría para toda la vida. Con todo esto dicho, ¿seremos capaces de sobrevivir al terror? Notarán que esa mansión no es un lugar cualquiera. Tendrán que enfrentar trampas mortales y resolver acertijos complicados. Lo que no sabían es que los perros de aspecto inusual no serían lo peor a lo que tendrían que enfrentarse dentro de la mansión. Pero chicos, antes de continuar, quiero comentarles que si desean ver más contenido de este estilo, dejaré un enlace en la descripción con más secuencias. Y con eso dicho, continuamos. La cuestión es que en este título tenemos la posibilidad de seleccionar entre dos integrantes del equipo Alpha, muy queridos por los fans de la saga de Resident Evil, ya que ellos lo iniciaron todo. Primero, tenemos a Chris Redfield, un veterano experimentado que no solo posee fuerza, sino también inteligencia, ya que tiene dominio sobre múltiples armas. Fue seleccionado para el equipo
por completar numerosas misiones en situaciones críticas y de alto peligro. Por otro lado, tenemos a la personaje seleccionable que se llama Jill Valentine. Ella posee una inteligencia excepcional y mucho sentido común, lo que le ha permitido sobrevivir no solo a ella en diversas misiones, sino también en compañía de otros compañeros. Lo curioso de este título no es solo que tendremos la posibilidad de seleccionar un personaje diferente, sino que cada uno tiene un sistema distinto para moverse a través de la mansión, así como ventajas y desventajas propias. Por ejemplo, Chris Redfield es considerado el modo difícil del juego, ya que tiene un inventario reducido en comparación con Jill Valentine, que cuenta con un inventario un poco más amplio. Esto nos lleva a pensar sobre qué tipo de armas debemos llevar, considerando las municiones disponibles. Por ejemplo, si es tu primera ronda en el juego, es recomendable llevar solo un arma con Chris, mientras que con Jill puedes llevar 2 armas debido a la cantidad de espacio que tiene. A medida que investigas, obtienes objetos y arriesgarte a caminar varias veces por un pasillo puede ser peligroso, especialmente considerando los enemigos que acechan en este título. Otro componente era la facilidad que tenía Jill para pasar por diversas puertas, ya que tenía acceso a la ganzúa. En cambio, Chris necesitaba encontrar llaves en la mansión, lo que ocupaba espacio en su inventario. Así que imagínense. Estos dos personajes en ciertas cinemáticas e interacciones se encontraban con diferentes personajes, por lo que valía la pena hacer una segunda ronda para ver la otra perspectiva. Ambos también tenían armas diferentes para enfrentarse a los terrores del juego, pero la que tenía mayor versatilidad era Jill, ya que disponía de una mayor variedad de armas. Este juego, como les mencioné, tiene un sistema de inventario y ustedes se preguntarán, ¿cómo se gestionaba? Bueno, era a través de una caja de objetos que tenía un efecto interdimensional. Uno introducía un objeto y mágicamente se trasladaba a otra área si encontrabas la caja en la siguiente zona. Esta mecánica era fundamental para determinar qué objetos llevarías, ya sea para defenderte o avanzar en la historia, ya que los objetos claves también ocupan espacio en el inventario. El otro componente que generaba mucho terror era el sistema de guardado, que se realizaba mediante una máquina de escribir. Debíamos usar consumibles limitados que requerían tinta. Esto en tu primera ronda te dejaba pensando, ¿habré desperdiciado mucha munición? ¿Tengo suficiente cantidad de consumibles para sobrevivir? Un solo error en estos parámetros era suficiente para arruinar la partida. Además, el hecho de que el guardado fuera limitado hacía que no solo tuvieras que pelear por sobrevivir, sino también pensar a largo plazo. Es como una analogía con el ahorro, porque no sabes a qué te vas a enfrentar. El terror a lo desconocido, el terror hacia el futuro. Era mucho estrés, considerando que tenía los deberes de la escuela y todavía debía gestionar en qué momento guardar mi partida sin arriesgarme a perderlo todo por una decisión que no sabría que tendría consecuencias. Suena exagerado, pero son pensamientos de la infancia sobre un título que no era para niños, aunque muchos tuvimos la oportunidad de jugarlo. ¿Y qué tal la jugabilidad? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, ya que en esa época se popularizaba el control tanque, un sistema que permitía desplazarse de forma mecánica, similar a un robot. Este método se utilizaba para crear una atmósfera de terror y junto con el sistema de cámaras fijas te dejaba en situaciones de incertidumbre, preguntándote, ¿qué habrá en esa esquina? No era el control más cómodo de la época, pero cumplía su cometido. En el título original, si un enemigo te atrapaba, no había forma de liberarte sin recibir daño. Sin embargo, en esta versión intentaron compensar esto con objetos de defensa, que eran limitados y variaban según el personaje, aunque todos compartían un arma en común, la daga de defensa.
Chris, por ejemplo, contaba con una granada para eliminar enemigos de forma definitiva. Jill, en cambio, tenía un arma de electrochoque que no eliminaba al enemigo, pero ofrecía una oportunidad para escapar. Para enfrentar a los enemigos, contábamos con diversas armas. Para compensar el control tanque, se implementó un sistema de autoapuntado. No podías seleccionar exactamente a qué área del cuerpo disparar, pero podías dirigir el tiro hacia arriba o hacia abajo según la posición del enemigo, ya fuera en el suelo o en el aire. En el caso de la escopeta, dominar el apuntado era fundamental, ya que si lo hacías bien, podías eliminar a los zombies de un solo golpe. Disponías de un arma básica como la pistola, así como otras de mayor potencia como la escopeta, el lanzagranadas y la Magnum, cada una adecuada para circunstancias específicas. Su uso dependía de ti y del tipo de enemigo a los que te enfrentarás. Pero hemos hablado tanto de los enemigos. ¿Qué encontraremos en el juego? Al principio nos tratarán con cariño, presentándonos enemigos básicos como los zombies y perros de apariencia poco amistosa. Posteriormente conoceremos enemigos mutados y entenderemos el porqué de estas variaciones en diversas especies. Estos últimos no nos darán una cálida bienvenida. Muchos de los que jugaron el primer título pensarían que solo aparecerían los mismos enemigos, pero aquí se introdujo el concepto de los Crimson Head, versiones evolucionadas de los zombies básicos que nos sorprenderán en los momentos más inesperados. Nos veremos forzados a usar artillería pesada para evitar perder más vida de la necesaria. Este juego sorprendió a muchos, ya que revolucionó el aspecto gráfico de su época y añadió componentes que motivaban a regresar a la mansión a quienes tuvieron la oportunidad de jugar el título original, además de expandir un poco más la historia. Es un juego que valoro, incluso por cómo ciertas decisiones podían modificar el final. Contaba con diversos finales, aunque existía un final canónico con todos los supervivientes. Dependía de nosotros encontrar las decisiones correctas para llegar hasta ellos y desentrañar todos los misterios de la mansión que dio inicio a esta gran saga. ¿Recomendaría yo este título? Los años han pesado mucho sobre este juego, especialmente debido al sistema de control tipo tanque, y las mecánicas estaban muy acopladas a su época. Sin embargo, considero que es un gran título que dejó en alto el género del survival horror. Si lo recomiendo, sería en sus versiones para consolas de generaciones posteriores, donde se realizó un cambio en el control, permitiendo una mayor movilidad y haciendo el juego mucho más accesible. Además, nos brinda la increíble oportunidad de conocer los orígenes de la saga y entender por qué ha marcado a tantas personas durante su infancia. Es un juego que, en su primera partida, puede resultar pesado y agobiante, ya que no conoces la mansión, pero en otras partidas, al dominar las mecánicas, se vuelve rejugable. Incluye diversos extras y modos de juego muy interesantes para aquellos que busquen un reto mayor, como el modo supervivencia, que eleva la dificultad. En este modo, los cajones de objetos no transportan mágicamente los objetos a otro lado y el sistema de autoapuntado queda eliminado, lo que obliga al jugador a ser más consciente de sus movimientos. Este modo está dirigido a quienes ya dominan el título y saben lo que hacen. Y si buscas más adrenalina y quieres poner a prueba tu memoria, puedes optar por el modo invisible, que resulta interesante para aquellos que no se conforman con el modo anterior. Y con esto, chicos, terminamos. Recuerden comentar su experiencia con este título o si le darán una oportunidad. Compartan el video. No sean egoístas como los zombies.
Y con esto se despide el tercer piso. Hasta luego.